Buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico. Este miércoles continuamos con el estudio del libro del profeta Isaías. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 49. Como siempre, escogemos la Biblia textual para que nos guíe de una manera más exacta en el estudio de la palabra. Pero ahora vamos a entregar este tiempo en oración a nuestro Padre Celestial. Inclinemos los rostros. Bendito Padre, te ruego en esta hora que por amor a tu nombre tengas misericordia de nosotros, nos perdones de todo pecado y nos ayudes a estar aceptables ante tu presencia, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos has provisto y te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu guíe nuestro estudio de la palabra para encontrar exactamente el significado que tú quieres que aprendamos de ella. Te ruego una bendición para cada persona que está viendo este estudio, que puedan tomarlo con seriedad, Señor, que tú pongas el querer como el hacer, tu voluntad escrita en este texto. Te agradecemos y te alabamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar por partes este capítulo 49. Vamos a empezar primero del versículo 1 al versículo 7. Isaías 49 del 1 al 7 dice así: Oídme costas y atended, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo en memoria mi nombre. Hizo de mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mí saeta aguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Mientras yo me decía, en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba siendo defendida por Jehová. Mi recompensa estaba con mi Dios. Ahora pues, Jehová, que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel, tanto así me ha honrado Jehová y mi Dios ha sido mi fortaleza, dice así: Cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Así dice Jehová el Redentor y el Santo de Israel: al despreciado de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos, reyes te verán y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa de Jehová, que es fiel, el Santo de Israel que te escogió. Bueno, este es uno de los pasajes proféticos que nos empieza a hablar del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el llamado es para todos lados: oídme costas y atended pueblos lejanos. Eso implica un llamado general, no solo para Judá, donde estaba el profeta. Hay personas que interpretan este texto como que se refiere a Israel en calidad de testigo del amor de Dios, pero cuando dice el versículo 1, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo en memoria mi nombre, ahí podemos ubicarnos en que no se trata de un pueblo, sino de una persona, ya que nos manifiesta claramente que ha sido llamado desde el vientre de la madre. Luego dice el versículo 2, hizo de mi boca espada afilada. Nos está diciendo aquí que este siervo de Jehová no va a pelear por fuerza, con armas, sino con palabra de poder que sale de la boca
del Señor. Veamos Efesios 6:17 en nuestras Biblias. Nos dice, y aceptad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí mucho más claro, ya habiéndose cumplido el ministerio en la tierra de Jesucristo, Pablo, en el periodo de consolidación de la iglesia, nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, en plena concordancia con lo que estábamos leyendo. También vemos el libro, la carta a los Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces tiene sentido lo que dice aquí cuando el versículo 2 del capítulo 49 de Isaías dice, hizo de mi boca espada afilada, la palabra del Espíritu. Me cubrió con la sombra de su mano, nos indica la protección del Padre en todo momento a la labor del Hijo. Hizo de mí saeta aguda, me guardó en su aljaba para que a donde Él lo envíe, Él vaya y haga su voluntad exactamente. Una saeta aguda es una flecha afilada que cuando da en el blanco realiza exactamente la función por la cual fue arrojada. El Señor Jesucristo cumplió a perfección lo que se decía de Él en las profecías y lo que el Padre había determinado para su vida. Y me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Está refiriéndose a la nación de origen de Jesucristo. Jesucristo era israelita, de la tribu de Judá, judío. Aunque mucha gente aborrece a los judíos, pero nuestro Señor Jesucristo era un judío, un israelita. Y dice, mientras yo me decía, en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba siendo defendida por Jehová, mi recompensa estaba con mi Dios. Vemos que el ministerio del Señor Jesucristo no fue fácil, fue muy difícil y a ratos era un ministerio bastante frustrante. Como dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. En las palabras proféticas que el Espíritu inspira en Isaías dice, en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Parecería que la labor de Jesucristo no tendría mayor acogida, porque la gente buscaba un significado material en la venida del Mesías, no algo espiritual. Y era necesario muchas veces que el Señor incluso le explique detalladamente a sus propios discípulos, porque ni ellos comprendían, peor la gente de afuera. Y parecería que fuera en vano, pero la causa estaba siendo defendida por Jehová. Dios Padre tenía y tiene pleno control de todas las cosas. Ese es un ejemplo para nosotros hoy en día. Si vemos la expresión de que en vano me he fatigado, refiriéndose a Jesucristo, cuánto más los siervos de Dios hoy en día, muchas veces hablamos, predicamos, enseñamos, testificamos, evangelizamos, pero pareciera que no tiene ningún respaldo, ninguna consecuencia nuestra labor en el Señor. Pero
La causa está siendo defendida por Jehová. Él tiene pleno control de todo, aun cuando nosotros no lo podamos entender en algún momento y pareciera que no tiene valor, pero todo está de acuerdo a lo planeado. Ahora vamos a ver cuál es la misión que tiene este siervo de Jehová que ha sido llamado, ¿no? Ahora pues Jehová, que me formó desde el vientre como a siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel, tanto así me ha honrado Jehová y mi Dios ha sido mi fortaleza. Vemos cómo este versículo nos dice que la razón era reunir a Jacob, traer a Jacob y reunir a Israel. En un sentido material, en la época y el contexto de la profecía, muchos creen que se podría hacer referencia a Zorobabel en la reunión del pueblo de Israel. Pero cuando prosigue el texto, vemos que se trata de Jesucristo porque la misión va muchísimo más allá. Dice así, versículo 6. Cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Esta misión va más allá de Israel. La misión original, como siempre decía Jesucristo, es buscar y salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso era de gran honra, porque sí, hermanos, a veces nosotros podríamos llegar a pensar que servir a Dios es un fastidio, que es una molestia. Triste cuando uno puede llegar a pensar de esta manera. Deberíamos de pensar como el siervo de Dios. Tanto así me ha honrado Jehová y Dios ha sido mi fortaleza. Es una honra servir a Dios y en medio de todas estas dificultades, ingratitud, maldad contra los siervos de Dios, Dios es la fortaleza que nos permite llegar adelante, incluso más allá de los propios errores humanos de los siervos de Dios, que tienen sus consecuencias que asumir, pero aún así el Señor toma de la mano y fortalece a su siervo para que se cumpla su voluntad. Cosa muy liviana es que sea el siervo y restaure las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel, ¿no? Bueno, eso era lo que decía Jesús, pero es que la misión va mucho más allá. He aquí te pongo por luz de los gentiles. Veamos el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. De nuevo, pues, les habló Jesús diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como decía acá en Isaías 49, 6, he aquí yo te pongo por luz de los gentiles. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Más claro no puede estar la referencia comprobada de que este texto se refiere a la persona del Señor Jesucristo. La segunda parte de este versículo 6 dice: para que mi salvación alcance los confines de la tierra. La salvación es para todo el mundo, no solo para los judíos. Empezaba con el pueblo de Israel, con los judíos, pero luego esa luz de salvación alcanzaría a todas las naciones. Veamos Juan 9, 5. Mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y luego nos vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz,
Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto cumple la segunda parte del versículo, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Como dice acá, si andamos en la luz, o sea, en Jesús, como Él está en la luz, ¿no? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al estar limpios de todo pecado, somos salvos. Qué lindo ver que en el siglo VIII antes de Cristo ya estaban todos los detalles de la salvación plasmados por el profeta Isaías con inspiración del Espíritu Santo. Versículo 7 dice: así dice Jehová el Redentor y el Santo de Israel, hablando de Jesucristo, al despreciado de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos, reyes te verán y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa de Jehová que es fiel, el Santo de Israel que te escogió. Sí, ese Jesús que fue despreciado, que ha sido aborrecido, sigue siendo aborrecido por el mundo, por los gentiles, ¿no? Dice, reyes te verán y se levantarán. Bueno, todavía falta el momento final cuando toda rodilla se doble y proclame que Jesús es el Rey. Pero ahora, en este tiempo, ya han habido muchos reyes, príncipes, gobernantes de los pueblos que han reconocido a Jesucristo como único Señor y Salvador del mundo y se han postrado. Incluso hoy en día muchos presidentes del mundo, con virtudes y defectos, reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo lo anunciado por Jehová de los ejércitos en boca de su profeta Isaías 8 siglos antes de que naciera, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer los versículos del 8 al 13. Restauración de Sión. Así dice Jehová, en tiempo aceptable te respondí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra y repartas las heredades asoladas, para que digas a los cautivos, salid, y a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos podrán pastar y en las dunas tendrán pastizales. No tendrán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque los conduce el que los compadece y los guía a manantiales de agua. Convertiré todas mis montañas en camino y mis calzadas serán niveladas. Mirad, estos vendrán de un país remoto. Mirad, otros del norte y del mar, y otros de la tierra de Sinim. Cantad, cielos, alabanzas. Alégrate, oh tierra, prorrumpid en aclamaciones, oh montañas. Bueno, este versículo 8 encontramos algunas referencias en la Biblia. Segunda de Corintios 6:2. El apóstol Pablo está citando a Isaías aquí, manifestando que el cumplimiento de esta profecía se da en el tiempo de la iglesia. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y lo mismo decimos nosotros, ¿no? He aquí, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No menosprecie la oferta de Jesucristo, ese mensaje maravilloso que es el Evangelio, que sometiendo nuestras vidas al señorío de Jesucristo, somos salvos. Es el día bueno, el día de salvación. Lo ha sido desde que Jesucristo cumplió su ministerio. También podemos ver en Segunda de Pedro, capítulo 1,
versículos 2 y 3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Versículo 8 es la segunda parte donde dice: para que le restaures la tierra y repartas las heredades asoladas. Bueno, seguimos con el versículo 9. Para que digas a los cautivos: salid, y a los que están en tinieblas: venid a la luz. Ese es un llamado a los hijos de Dios, siervos de Dios como Jesucristo mismo, a seguir el ejemplo de nuestro Jesús y predicar su palabra a los que están cautivos en el pecado, a los que están en tinieblas. Cuando alguien está fuera de la luz de Cristo, por más que vea las cosas, no las entiende, las confunde, no razona, no comprende. Está en tinieblas. Y este llamado es para todos, ¿no? Y nos dice: venid a la luz. La luz ya sabemos que es Cristo y su ministerio, ¿no? Luego continúa: aún por los caminos podrán pastar. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Felipe ministró por el camino al etíope? Es un ejemplo, hasta en los caminos podrán pastar, porque está hablando de la predicación del evangelio. Y en todas las dunas tendrán pastizales, no tendrán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador del sol, porque los conduce el que los compadece. No hay obstáculos, no hay peros, no hay impedimentos. La palabra del Señor, a pesar de todo, como el agua entre las rocas, se abrirá paso y llegará a todos. Dice: convertiré todas mis montañas en camino y mis calzadas serán niveladas. Mirad, estos vendrán de un país remoto. Mirad, otros del norte y del mar, y otros de la tierra de Sinim. Bueno, la tierra de Sinim es, según muchos entendidos, donde está Aswan, que hay una gigantesca presa allá en la frontera sur de Egipto. Esos eran los territorios conocidos, el sur de Egipto, ya más allá de Etiopía, la tierra más lejana. Es como una referencia que este mensaje será para todos. Vendrán a escucharlo de todas partes. Como venía la reina de Sabá desde esas mismas tierras hasta Salomón para adquirir sabiduría, así vendrán de todos los rincones del mundo para ser salvos. Y en una postura que Isaías solo encuentra comparación en el libro de Salmos, dice: cantad cielos alabanzas, alégrate, oh tierra, prorrumpid en aclamaciones, oh montaña. ¿Por qué tanta celebración, tanta aclamación, tanta alabanza? Porque está hablando de la salvación del mundo, de la predicación del evangelio a toda criatura. Y está hablando de Israel, también la salvación de Israel. Por eso es que hay que alabar, porque es un regalo sin comparación, porque Jehová ha consolado a su pueblo y se ha compadecido de sus afligidos. Bueno, leamos del 14 en adelante. Decía Sión: me ha abandonado Jehová, Adonai se ha olvidado de mí. Cuando nosotros estamos pasando muchas veces las pruebas, y casi siempre consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, sentimos que Dios se aleja de nosotros, ¿no? Cuando Jesús cargó los pecados de la humanidad en el Calvario, en la cruz, Él levantó los ojos al Padre y dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque el Padre no puede estar donde está el pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos apartamos de la meta, fallamos en el blanco, no somos como esa flecha bruñida que era Jesús, sino que no damos en el blanco, por lo tanto pecamos, que eso significa pecar, no dar en el blanco, no hacemos lo que Dios quiere. Pensamos: me ha abandonado Jehová, Adonai se ha olvidado de mí. Y esto decía el pueblo de Israel, pues diría:
más adelante en el cautiverio, sufriendo las consecuencias de su rebeldía, que Dios los había abandonado. Jehová dice: ¿se olvidará una madre de lo que dio a luz? ¿Dejará de amar al hijo de sus entrañas? Bueno, siempre se ha hecho una comparación, que el amor más fuerte y más fiel es el de una madre, aunque conocemos muchas madres que ni el nombre merecen tener, son realmente malas. Por eso dice Dios: pues aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Dios al hijo que ama, a ese corrige, a ese disciplina, a ese castiga. Porque de otra forma se perdería. Cuando nosotros pasamos por el tiempo de sufrimiento, de castigo, es parte del proceso de restauración de nuestras almas para ser salvos. Eso implica amor. Eso quiere decir que Dios no se ha olvidado de nosotros. Todo lo contrario. Es parte de un proceso que nos obliga a acercarnos más a Él, y en vez de quejarnos y renegar, debemos examinarnos para ver de qué manera nos hemos alejado de Dios, para revertir esto y acercarnos nuevamente a esa íntima comunión con nuestro Padre. Dice: en mis manos, en mis palmas te he esculpido. En ese tiempo a los esclavos se les hacían marcas, algunos en la frente, otros en las orejas, y esto indicaba que tenían propiedad. El caso acá es contrario. Dice que en las palmas de las manos de Dios está esculpido su pueblo. Eso indica que su pueblo le pertenece, que Él es el dueño. Y lo tiene aquí presente cada momento, está en la palma de sus manos, lo que ve siempre, todos los días. No se olvida ni se desentiende. Algunos piensan que tal vez sea referente al episodio del discípulo incrédulo, Tomás, que cuando vio las marcas en las manos reconoció: Señor mío y Dios mío, reconociéndose él propiedad de su Señor. Bueno, podrían algunos interpretarlo así, lo que el Señor les ilumine a cada uno, pero aquí más bien está hablando de todo el pueblo que está en sus manos, que aquí lo tiene presente en la palma de las manos, lo ve a cada momento, ahí está esculpido, por lo tanto no se olvida, no se desentiende y lo reclama como suyo. Tus muros están siempre delante de mí. Los que te construyen van más aprisa que los que te destruyen. No te preocupes, hay destrucción, hay problema, pero la bendición de Dios que va a romper todo eso viene más eficazmente que la destrucción de lo malo. Los que te arrasaban y se alejan de ti. Terminada la prueba, terminada la capacitación para acercarnos a Dios, lo malo se aleja. Por eso tenemos que acercarnos a Dios humildemente, aprender la lección para que todo lo malo se revierta y vengan las bendiciones del Señor de todo tipo y naturaleza, principalmente las espirituales. Alza tus ojos en torno y mira. Todos ellos se reúnen para venir a ti, los enemigos viniendo a uno, en este caso el pueblo de Israel. Vivo yo, dice Jehová, a todos los llevarás como vestido precioso. O sea, el resto del mundo será una prenda para Israel. Bueno, en algunos momentos se han cumplido ciertas cosas, pero muchas de esas serán para el final de los tiempos. Vivo yo, dice Jehová, a todos los llevarás como vestido precioso, con ellos te adornarás como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta resultará estrecha para tus moradores. El pueblo de Israel ha sido muchas veces atacado en un intento vano por destruirlo. Muchos han muerto, pero se han reproducido y son cada día más. Y el Israel espiritual es innumerable, es incontable y cada día crece más. A pesar de los enemigos, los que desean mal a todos los hijos de Dios. Mientras que tus destructores estarán lejos de ti. Los hijos que dabas por perdidos te dirán: mi lugar es estrecho, hazme sitio para habitar. Y te preguntarás: ¿quién me parió a estos? Yo que estaba sin hijos y estéril, ¿quién me los ha criado?
Yo que me había quedado sola, ¿de dónde me vienen estos? El pueblo de Dios que se multiplica de todas partes, de donde usted ni se imagina, de los países, naciones y rincones que usted dirá, no, esos pueblos han de ser malditos, tal vez olvidados, porque nadie cree en Dios. De todos esos lugares vendrán hijos de Dios, aumentará el pueblo de Dios de una manera gigantesca. No estamos solos, como Elías que decía, solo yo he quedado de los que aún son fieles a Jehová de los ejércitos. Y a veces nosotros pensamos así, escuchamos tantas herejías en radio, televisión, internet, en iglesias, falsas doctrinas, y pensamos ya no queda quien busque a Dios de corazón conforme a su palabra, en espíritu y en verdad. No se cree, hermano. El Señor tiene remanente y va a traer de donde usted ni se imagina. Así dice Adonai Jehová, he aquí con mi mano hago seña a las naciones, alzo mi estandarte a los pueblos para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas al hombro. Habla de un regreso de Israel a su tierra. Bueno, es un regreso que ahora se está cumpliendo. Y de una u otra forma de todo el mundo, cada vez regresan más judíos a su tierra, más a israelitas, pero llegará el momento en que vayan todos. Y aquí pone a las naciones como siervos de Israel, dice, sus reyes serán tus ayos, sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te darán homenaje, lamerán el polvo de tus pies y sabrás que yo soy Jehová y los que esperan en mí no serán avergonzados. Es Israel tan despreciado por el mundo, incluso por algunos cristianos que no han leído la Biblia y desprecian a Israel, a la nación de Dios. Peor, los impíos lo odian, pero todos estarán ante Israel por causa de Dios. Yo soy Jehová y los que esperen en mí no serán avergonzados. Eso se repite varias veces. Cuando veíamos los de los ídolos, ¿no? Los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted espera en Jehová? No será avergonzado. No dude, tenga fe, espere, llegue el tiempo de Dios y usted no será avergonzado. ¿Le será arrebatado el botín al guerrero? ¿Se librará al cautivo del tirano? Parece imposible, ¿no? Quitarle a un guerrero el botín que ha robado, ¿no? El cautivo se escapará del tirano, ¿no? Pero dice Jehová, sí, el cautivo será liberado del guerrero y el botín será arrebatado del tirano. Yo mismo defenderé tu causa, yo mismo salvaré a tus hijos. Los ataques de los enemigos de la iglesia en ese tiempo del pueblo de Israel parecen montañas imposibles de escalar, obstáculos insalvables, pero el Señor dice, yo lo hago, no hay problema, ya está hecho. Parece imposible, pero yo lo hago. Haré a tus opresores comerse su propia carne y como vino embriagarse en su propia sangre, y toda carne sabrá que yo soy Jehová, tu Salvador, y que tu Redentor es el fuerte de Jacob. ¿Usted se desespera por las circunstancias adversas? Confía en Jehová. Él actuará. Como iglesia, como pueblo del Señor, el Israel espiritual, vemos en este capítulo el anuncio de que vendría el siervo de Jehová, de cuál sería la misión de ese siervo, cuál sería la obra que haría. Y todo está en hablar, en predicar, en compartir el evangelio de salvación a todas las naciones. O sea, cumplir la gran comisión que está en Mateo 28, ¿no? Ya vemos esa misión desde Isaías, 800 años antes. Hay que pelear con la palabra del Espíritu, que es la espada de Dios. Hermanos queridos, este mensaje no ha cambiado. Este mensaje sigue siendo el mismo. Nos sigue alegrando que ya se cumplió. Y en Jesucristo se cumplió la exactitud. Y la misma Biblia lo confirma. Que esa salvación nos alcanza a nosotros porque era poco
para Dios que sirva solo para los judíos, los israelitas. Tendría que ser luz a todas las naciones, hallar salvación hasta los últimos confines de la tierra. Y ahí estamos nosotros. Y al estar en Jesús, andamos en luz. Y al andar en luz, somos salvos. Y al ser salvos, predicamos, hablamos, compartimos la espada de dos filos de la boca de Dios, su palabra, su evangelio de paz para salvación a las naciones. Bueno, hermanos, para mí realmente se justifica el gozo de Isaías en el versículo 13. Cantad, cielos, alabanzas, alégrate, oh tierra, prorrumpid en aclamaciones, oh montañas, porque Jehová ha consolado a su pueblo y se ha compadecido de sus afligidos. La salvación de Dios siempre es un motivo de alabanza, de gozo, de regocijo. Por lo tanto, debemos alabar, celebrar, gozarnos, como la misma palabra del Señor lo decía, ¿no? Tanto así me ha honrado Jehová y Dios ha sido mi fortaleza al tomarme en cuenta para servirle y compartir su palabra. El más grande de los honores, servir a Dios. Bueno, hermanos, eso es todo por el día de hoy. Espero que sigan estudiando este capítulo. Cualquier pregunta, porque hay muchas cosas más que podríamos decir, por razón del tiempo lo hacemos un poco breve, pero realmente es un capítulo muy hermoso que entrelaza otros pasajes de la Biblia en el cumplimiento de estas profecías y siempre son promesas de gozo muy lindas. Y seguiremos con estos capítulos que nos hablan de Jesús, que son la parte más hermosa de este libro. Lo más hermoso, nuestro Señor, el que fue despreciado y es despreciado por muchos, pero el amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo.